Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas, profe. Bien, gracias. ¿Cómo Profe, ¿cómo está? está la cosa? ¿Qué hubo, profe? ¿Bien o no? Buenas, profe. ¿Cómo están? ¿Achicopalados o qué? Lo pregunto pues por lo de ayer, ¿no? Hoy esta mañana escuchaba de algunos que me escribieron que estaban muy mal, pero nada de nervios. Ve, Bueno, profe, dígame, escucho. antes de que me olvide, es que a mí el sábado se me olvidó enviarle lo de, es que como yo tenía las pruebas, a mí me olvidó enviarle eso, profe. El citatorio. Sí, señor. Sí, los que hayan tenido las pruebas, esas son pruebas Saber Pro, ¿no? Así se llaman las Sí, pruebas Saber. CIT, algo así. Sí, entonces me comparten por favor por correo, como se decía allí, pues de acuerdo a la información que nos llegó, para que a ustedes se les valga pues como la Sí, por la asistencia, pues, a la asistencia. asistencia normal, porque pues eso es importante. Yo sé que hubo gente que fue citada el día sábado, otros fueron citados el día domingo y los horarios eran dispares. Entonces, el asunto es que tengamos presente eso. Bueno, ayer me llegó un correo, no sé si ya ustedes han tenido información, pero me parece que es algo muy relevante, pues desde luego hay que atenderlo. Yo estaba, entre otras cosas, mirando esa información, dice, solicitar a docentes de sexto semestre permiso para que estudiantes participen del Open Nivelatorio semana del 17 al 20 de noviembre de 2020, o sea, es en esta semana. Dice así, venga, yo les voy a leer. Entonces dice, aquí hay un correo de alguien para alguien. Entonces dice, recibe un saludo de paz y bien. Por favor, informa a los asistentes de direcciones de programa para que por favor soliciten a los docentes de sexto semestre permiso para que sus estudiantes acceden a la información que se brindará en la presente semana en el Open de nivelatorios. Por favor, compárteles la pieza publicitaria y los links para que ellos accedan si lo consideran. Recuerda que solo es una hora por grupo y podrán continuar con sus clases. Agradezco altamente la gestión y quedo atenta. Bueno, entonces ese es el encabezado. Luego ya dice así lo siguiente: Good morning, estimados directores de programa. El good morning es mío, ¿no? Dice buenos días en español. Un saludo fraternal, espero se encuentre muy bien. Hoy damos inicio a los Opens para los nivelatorios con las diferentes universidades los días 17, 18, 19 y 20 a las 6:30. Se distribuirán en dos bloques de una hora. Uno es de 6:30 a 7:30 para las SEAS. Es de 8 de la noche a 9 de la noche ingenierías. O sea que ese es el horario que nos corresponde a nosotros, de 8 a 9. Por este motivo, solicito de su valiosa colaboración de informar a sus docentes de sexto semestre de las SEAS e ingenierías un permiso para participar. Es un espacio de una hora y luego retornen a sus clases teniendo en cuenta el horario distribuido para cada programa tecnológico. Les comparto los links y pieza informativa con sus respectivos horarios para que puedan acceder. Gracias por su compromiso y amabilidad. Entonces, desde luego ya, pues la noticia va rotando, ¿cierto? Entonces, el asunto es que nos llegó, a mí me llegó, y ya luego el correo dice, cordial saludo, solicito la colaboración de parte de ustedes para difundir la información y permitir acompañar a los estudiantes en la presentación del Open Ciclo Universitario. De acuerdo a la información suministrada, nos corresponde el miércoles de 8 a 9 de la noche. Entonces, nos llegó el link, ya incluso se lo voy a compartir. Permítanme, yo les muestro aquí la pieza publicitaria, como decía allí. Es alguien que les va a encantar seguramente, ahí la ven, ¿cierto? Tiene gafitas, sonriente. Entonces, si logran verlo bien, dice 18 de noviembre, de 8 de la noche a 9 de la noche, grupo de ingenierías. Hoy es 18 de noviembre. Entonces, pues la idea es que ustedes ahora a las 8 puedan ingresar
Allí dice claramente en los mensajes que les leí que el propósito es que después de que ya tengan la reunión y tengan toda la información, entonces ustedes retornen para terminar pues con la sesión como corresponde. Entonces pues vamos a hacer caso, vamos a respetar eso. En el caso vuestro, de ustedes particularmente, pues, pues como hoy se presenta en la Universidad Autónoma de Occidente, entonces ese es, digamos, el horario que tenemos que tener presente. Ahí ya vieron, entonces el archivo que llegó, permítanme, yo lo acabo de descargar, pero no revisé dónde quedó. Aquí dice, listo, esto, links, ok, entonces permítanme. Les voy a mandar ya mismo ahí al grupo el archivo mismo. Vamos a entrar aquí al grupo nuestro de énfasis y demás. Para que ya ustedes, que tengo entendido, según la alcancé a ver rápidamente, que esto es vía Meet. Entonces, ahí ya lo estoy enviando para que por favor lo descarguen. Y entonces se llama Links Open Nivelatorios Noviembre 2020. Es un archivo en Word para que por favor le presten toda la atención del caso. Al abrirlo, les voy a mostrar aquí también para que la información quede completa. Entonces cuando les pregunten, ustedes pueden decir, sí, sí, el profesor tuvo la gentileza de compartirnos todo el detalle. Entonces dice 18 de noviembre de 8 a 9 de la noche, ahí está el enlace de Meet, ¿sí? Entonces, pues el que no tenga de pronto por esas cosas de la vida cuenta en Google o en Gmail, pues en este caso, que sería pues muy raro, pues acaso se ven. Entonces inmediatamente abra su cuenta para que pueda ingresar ahí con su usuario y demás y no tenga ningún inconveniente. Bueno, y ahí están los otros enlaces, pueden incluso, bueno, en el caso de ustedes, pues para el caso de ingenierías, pues corresponde el de la UAO, porque seguramente el otro de ingeniería de Unicatólica sea para otros programas que no nos corresponden directamente. Pero de todas formas, pues si alguno está interesado en los próximos días revisar algo, pues seguramente ya podrá mirar cómo lo hace, ¿no? Entonces, ahora faltan unos 5 minutos para las 8. Cerramos. Y yo quedaré atento, pues, si de pronto terminar las 9 en punto, como para volver a ingresar, dar alguna información complementaria. Si de pronto se extendió por preguntas, porque a veces puede suceder, ¿no? Esas son cosas que, pues, sería chévere que ustedes sí hagan todas las preguntas que puedan hacer, porque es bueno informarse de la mejor manera y esto es gratuito. Y es seguramente conveniente para el mañana de ustedes. Muy bien. Entonces, sucede que ya nosotros estamos pues llegando al final de nuestro periodo académico y pues les voy a volver a compartir algunas cosas que ya hemos hablado, pero pues lo hago porque pues yo sé que a veces se puede olvidar y pues el detalle es que lo tengamos nosotros bien clarito. Esta es la semana 15, o sea que nos queda lo que resta aquí al día sábado para completar la sesión número 15. Y la próxima semana, que es la sesión número 16. Nosotros nos solemos ver el día miércoles, el día sábado. En las 2 últimas semanas, miércoles, habíamos tenido la oportunidad de hacer práctica y entonces hicimos práctica la tercera sesión hace 8 días. La última sesión culmina el próximo día miércoles, ¿sí? El próximo día miércoles vamos a dar nosotros la finalización al tema pues de nuestras prácticas. Allí en esta sesión, para que por favor lo tengan en cuenta, pues como es de conocimiento de ustedes, faltan cositas o cosotas por lograr tener la oportunidad pues de terminarlas, de culminarlas. Entonces, el propósito es que, como ya ustedes saben de qué se trata, ya ustedes saben cómo es, entonces, por favor, vayamos lo mejor preparados posibles para que esa sesión nutra, como un término que a veces utilizo, pues que no es que tenga relación directa, pero yo sé que ustedes conocen muy bien qué es nutrir.
Entonces, para que realmente cumplamos con los objetivos. Ya la sesión pasada, algunos tuvieron la oportunidad de lograr ver el funcionamiento pues, de los temporizadores, porque cuando yo les hablaba de los temporizadores, pues desde luego que el propósito era los temporizadores, pues pero con el PLC, ¿cierto? Y eso ya lo lograron ver. Los que faltan, pues hay que implementarlo para que eso ya nos quede lo más completo posible. Entonces, la próxima sesión, ¿cuál es el objetivo? Yo les decía a ustedes en una de las clases que en la última sesión de prácticas, mi idea es que logremos ver el funcionamiento de la entrada, o sea, el manejo de las entradas análogas con el PLC. Entonces, lo que yo expliqué en su momento, que les animo a que lo repasen, lo vuelvan a observar y demás, entonces eso es lo que vamos a implementar ese día. Por lo tanto, se requiere de tener allí a la mano un potenciómetro. Puede ser un valor de 10K, ya ustedes lo determinan, pero ese potenciómetro, desde luego, va a estar dentro del voltaje que ustedes recordarán que allí, para el manejo de la entrada análoga, manejamos un valor entre 0 a 10 voltios. Entonces, tenemos que tener listo el potenciómetro, ya ese día el protoboard, porque ustedes van a hacer desde luego pues ahí el proyecto con se puede armar el mismo proyecto que les compartí en esa ocasión cuando hice la explicación, porque ese ya está listo para poder entender realmente el efecto de ver que de acuerdo al rango del valor que le esté entrando en voltaje de 0 a 3.3, de 3.3 a 7 punto algo y de 7 punto algo a 10, entonces va a ser la salida que en un momento dado él va a determinar. Entonces es fundamental que ustedes vean que eso realmente pues funciona así. Entonces ese es uno. También necesito que logremos armar lo que es las secuencias de la mesa XY. Secuencia 1, secuencia 2, que ese es digamos de los más elaborados, entonces eso es importante. Entonces, ya los grupos de trabajo, la idea es, ustedes saben que lamentablemente hemos tenido una limitación pues con la parte para la programación, tenemos una limitación también clara en el número pues de equipos que tenemos para programar, los PLC, no tenemos pues para cada grupo, o sea, si tuviéramos un PLC para cada 2 estudiantes sería maravilloso, pero no lo tenemos. Entonces, tenemos que ser muy proactivos en ese momento y entonces la invitación es a que ustedes desde luego pues se puedan en este caso unir entre varios de tal manera pues de que se pueda completar allí lo que ya en este caso se requiere para que ya quedemos lo más completos posibles. Yo sé que el tiempo apremia, entonces seguramente pues es decir, en eso que acabo de exponer se nos puede ir toda la noche, como puede ser que nos quede tiempo para otra cosa. Entonces, por ejemplo, si queda tiempo para otra cosa, sería, por ejemplo, tal vez para que ustedes miren algo de su implementación, ¿sí? Sería algo así. Entonces, póngale cuidado a la programación. Hoy, pues, vamos a seguir con lo de los buses de campo. Vamos a hablar un poco de eso, por ahí tengo otro videito para ver de unos 30 minutos más o menos, y luego yo ya intervengo pues con algo que se tiene en la presentación. Les decía a ustedes que me gustaría escucharlos en cuanto a cómo van pues con la implementación, entonces ahora que termine esta parte les doy lugar a ustedes para que me comenten, ¿sí? Claramente pues qué hay, qué no hay, todo eso. Entonces, esa es la sesión de hoy, porque ya a las 8, pues ya saben, ustedes van a ingresar a lo que yo les acabo de compartir, que eso me parece que es muy importante. Bueno, eso por un lado. El próximo sábado, entonces ya va a ser la última clase que yo les voy a dirigir en relación a este tema. Ustedes vieron que el pasado sábado fue una sesión donde, pues, dentro de una información que tengo allí que me complementa las clases, pues se nos fue toda esa parte allí. Pero hay una parte que para mí es clave de una de las clases que dirigí en el semestre anterior, para que ustedes la escuchen, ya la tengo allí preparada. Entonces, este sábado, pues ya vamos a escuchar eso. Y en el tiempo que nos quede,
entonces yo ya seguramente compartiré otra cosa que nos complementa de la mejor manera y ahí ya quedamos listos, ¿sí? Entonces, esta semana termina así para nosotros, ¿ven? Pero ya la próxima semana, entonces ya les dije lo que vamos a hacer el día miércoles, de tal forma de que de este sábado, en 8 días, que ya viene siendo para nosotros el 28 de noviembre del año 2020, entonces ya será la oportunidad para, pues, que ustedes compartan qué fue lo que se hizo como proyecto final, la exposición respectiva y mirar pues aquí vía streaming porque pues no vamos a estar en la institución y creo que yo tampoco. Entonces, el pasado sábado sí está en la institución, pero pues ese sábado 28 creo que no. Entonces, ya revisar pues todo lo que tenga que ver y de pronto confiar que yo ya tenga tal vez adelantado pues calificación de notas porque me toca empezar, ojalá. Lo que pasa es que la próxima semana se me combinan como 3 cosas. Del CC son 2, donde tengo que terminar mi informe del mes, cerrando un mes que lo entrego en esas fechas, y ya cierre el semestre de ustedes, de todos los grupos, porque el asunto es que, como bien saben ustedes, pues cuando ya llegamos al consolidado número 3, el tiempo de publicación es totalmente reducido. Entonces eso es algo pues que hay que saber manejar para alcanzar dentro de las fechas, pero pues hay que hacerlo. Entonces allí va a ser una combinación rara, entonces yo espero que ojalá me pueda rendir un poco en esa calificación y que para ese momento ya seguramente haya muchas cosas ya evaluadas para tener en cuenta. Hay algo que a mí me ha faltado y lo que pasa es que me ha faltado porque por un lado a veces se me ha olvidado y por otro lado cuando me acuerdo y lo voy a redactar, me llega otra cosa de solicitud, una llamada, cosas como esa, entonces se me ha dilatado. Y se me ha dilatado el hecho de, por ejemplo, para los compañeros que por alguna razón no nos han podido acompañar, yo sé que pues está el caso de del compañero, se me olvida el nombre, José Luis, sí, José Luis, que no nos puede acompañar. Creo que hace 8 días ya estuvieron todos a sesión de José Luis, pero hace 15 por lo menos nos faltó eh, el compañero que no lo veo aquí conectado, después lo está trabajando, que fue el compañero Mesa. Entonces, Gustavo Zapata y Alejandro Mesa, profe. sí, entonces esos son casos que, pues como para que tengan, igual el consolidado anterior que se hizo, ninguno me entregó lo que yo les propuse. Entonces, digamos que ahí podríamos decir que no tuvo efecto, pero sin embargo, entonces yo redactaré qué se puede hacer para suplir eso, porque con lo que ya ustedes están implementando es algo que ya ustedes habían trabajado previamente con los simuladores y demás. Entonces, algunos incluso los he visto que dicen, espérate, lo habíamos hecho ahí, estén en la guía allí, entonces van llevando eso al pie a porta y pues seguramente ya con algunos ajustes muy pequeños, pero les ha servido y de eso se trataba, ¿no? Esa era pues como la idea. Entonces, eso es. Entonces, ahí ya les dejo pues como el panorama para que tengamos presente cómo es que nosotros vamos pues a culminar, confiando pues de que la culminación sea de la mejor manera y forma posible para que todo quede ok. Entonces, antes de yo ya intervenir con más ahínco, pues quiero saber el estado de esos proyectos finales, cómo está la situación, ¿sí? Que me comparta pues cada grupo allí rápidamente, incluso si quieren mostrar algo por pantalla, igual válido, pero sí quiero conocerles, ¿no? Quiero saber pues cómo va eso. Entonces les escucho, chicos. Soy todo oídos. Profe, Dale. con permiso hablo. El grupo de José Luis Capocerón, Pablo Alejandro Mesa, Pablo Rodríguez y mi persona Gustavo Zapata. El proyecto nosotros pues ya tenemos lo que es el ladder, ya lo montamos en el PLC y ya solamente nos falta hacer como la estructura física. La estructura y el cableado. Ya.
Entonces, por ese lado, como le dijimos, vamos a hacer una mesa de quille, igual pues, bueno, para explicar Una el ciclo, secuencia. él tiene una secuencia, pues. Entonces, no sé, ahí. Listo. ¿Algo más? No, pues nosotros ya prácticamente solamente nos falta la parte del físico y del cableado, pero es algo que ya más o menos ya lo llevamos un poquito adelantado. Ya compramos los implementos y todo. Ok, muy bien. Profe, no se puede Entonces, presentar. con el reporte, ¿cómo va ese informe? Porque recuerden que hay un informe, ¿no? Ah, sí, sí, señor. Ya el compañero Pablo Mesa y Juan Pablo están haciendo el informe. Perfecto. Sí, recuerden que el reporte es un reporte pues que vaya en línea con lo que ustedes han implementado o van a implementar. Eso es muy importante. Sí, señor. Pero me pregunta, ¿el Escucho. informe tiene que ir así, informe tipo laboratorio o tiene que ir con alguna norma, aquí triple E o algo así? Hay un documentico que no les he enviado todavía, que se los voy a enviar, se los voy a compartir, donde les digo cómo es que para que el documento quede lo más completo posible. Yo se los voy a enviar. Ok. Ahí Profe, va a estar entonces, indicado. Escucho. ¿hasta cuándo habría plazo para entregar eso, todo? Eh, bueno, el asunto es que yo tengo que revisar cuándo es que nos cierran a nosotros la plataforma, pero yo diría por ahora hasta el día 28. ¿Por qué razón? Porque no sería raro que la plataforma cierre el día 29. En el mejor de los casos puede ser que cierre el día 30. Entonces yo tengo que revisar eso porque a veces la institución hay momentos en que nos han dado una fecha y a veces seguramente por solicitud de profesores o no sé cómo, entonces esas fechas de alguna u otra forma la han ampliado pues como un día más. Pero el detalle está en que ya yo para el 30 de noviembre, que es lunes, 30 y 31, yo ya tengo actividad con Univalle, porque yo en este momento he estado en el espacio que estoy con ellos, he estado pues no descansando propiamente, pero no he tenido clases porque el semestre lo terminamos eh, digamos que a mediados de octubre. Entonces, de octubre hasta estos días, por lo menos hasta esta semana, no he tenido sesión de clase. Entonces, ya para el 30, 31 ya tengo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que de pronto alguien dirá, bueno, como el profesor tiene espacio todo el 30, sucede que yo todo el día lunes no tendría ese espacio. Entonces, para mí va a ser fundamental terminar el día domingo todos con todos los grupos, que es el día 29, porque no me puedo confiar que tenga el día 30 en caso que lo llegue a tener, y mucho menos el día 31 si fuera que se extendiera pues hasta esa fecha. Entonces, la verdad es que yo creo que tenemos que hacer todo el esfuerzo para que cerremos, o sea, entregas de todos los pendientes el día 28, para que yo ya con esa información, después de las 9 de la noche que termino ya con el último grupo, yo ya pueda sentarme a calificar lo que esté pendiente, ¿sí? Y así terminar el día domingo, porque pues no hay opción, no hay opción. Esa es, digamos, la situación. Entonces sí tenemos que tener hasta el 28. Si ya un grupo por A, B, C, D, E no logró el 28, pues yo diría que ya ni insista, porque no es cosa mía, no es porque yo no les quiera dar la oportunidad ni nada, sino que realmente es por lo que yo les estoy diciendo. Supongamos que la institución dice hasta el 31 de noviembre. A mí no me sirve mucho porque, como les estoy diciendo, yo el 30 voy a estar ocupado todo el día dando clases. El 31 con unidad ya termina desde las 7 hasta el mediodía y ya luego ya sí es tiempo en la institución. Pero pues no va a ser mucho tiempo. ¿Y qué tal que a mí ese día en la tarde me convoquen una reunión que a veces ha sucedido? Entonces yo no quiero realmente que corramos esos riesgos. Entonces sí tenemos que esforzarnos hasta el día 28. Día 28 que es el Profe, sábado. otra pregunta. Escucho. Pregunta, ¿por qué volvemos a tener otro laboratorio o ya no hay más laboratorios? Sí, sí, laboratorio. ¿Otro laboratorio cuándo?
No sé, Dentro de 8 días. ¿va a haber- ¿Es laboratorio o no? ¿hay más ¿O no es? laboratorios o ya no hay más laboratorios? Pero si la próxima semana es la última, ¿qué más? ¿Cuándo más vamos a tener laboratorio? No tendríamos más. Ya por fecha no hay más espacio. No, no habría más, no iríamos a la universidad, no. ¿Cuándo? No, pues 8 días. no sé Es que cuándo. el semestre cierra el 28 de noviembre. Sí, Como les decía ahora, esta es la semana número 15, que la terminamos el ya la próximo dije. sábado, que es 21. Entonces, ya la semana 16 empieza a correr ya a partir del 23, ¿cierto? 23 que es lunes. Y cierra el día 28 que es sábado. Esa es la última semana, la 16. Y cuando tú me dices más laboratorio, pues después del que tenemos en 8 días, no hay más. Porque Sí, sino que no me refiero al laboratorio, de ir a implementar o algo así, pues no, sino como más para ir a presentar el proyecto no, o terminar los que no alcanzamos a hacer, lo de la práctica, lo de las implementaciones, pues no sé. es que ¿de dónde si no va a haber más tiempo? Ah, bueno, señor. No, tiempo ya no va a haber más. O sea, en este, mire que por ejemplo yo tengo un grupo el día sábado, yo con ellos estuve trabajando el sábado anterior. Entonces, pues como estas clases van pegadas, ustedes ya lo saben, yo me tuve que ir desde el mediodía a estar allá porque pues yo termino, después de ustedes hay otro grupo con el que termino a las 6 y a las 6 pues como no hay teletransportación todavía, pues si tuviéramos teletransportación en un segundo llegaba al CC, pero pues ni modo. Entonces me tocó pues estar allá en el mediodía común y corriente como si fuera una jornada presencial, allá de las clases, menos mal que como yo les dije a ustedes, en ese momento no había nadie, o si habían 2 o 3 éramos muchos, pues la red se comportó muy bien, no tuve problemas, porque fíjense que muchas veces yo estaba así, en alguna práctica, por lo menos al inicio, cuando trataba de conectarme, y eso llega un momento en que empieza a mostrarle los mensajes a uno, su red inestable, su red tal cosa, su red otra vaina. Entonces yo por eso con los grupos que tengo en laboratorio les dije, vea chicos, el que no pueda ir, yo le voy a enviar, yo le voy a seguir compartiendo el video de explicación de la clase común y corriente, porque no espere que yo me conecte allá por A, B, yo les expliqué eso. Y entonces eso me tomaba más tiempo desde luego, pero pues no teníamos otra opción. Entonces, con ellos, mire que con ustedes nosotros tuvimos 4 sesiones de laboratorio, afortunadamente nos falta pues la de la próxima semana, y con ese grupo solamente me programaron 2, porque igual pues no es una materia que demande mucha práctica. Entonces de las 2, pues hubo una que cuando sucede que a todos, o sea, solamente había uno que estaba habilitado para ir. Los demás estaban borrados para entrar porque había uno que había tenido contacto con alguien con COVID, había otro que la rinitis, entonces tenía que llevar el certificado pues, que le pidió en la institución. Entonces yo dije, yo para que haga una práctica con un solo estudiante no tiene sentido. Entonces la movimos a los 8 días. Entonces ese día yo di clase, yo pedí la autorización del aplazamiento, me lo dieron. Y justo cuando iba a hacer la práctica con ellos, fue el cierre de octubre que ustedes dieron cuenta. Entonces con eso no me pude ir, sino hasta el sábado pasado. Entonces ellos tienen que hacerme una entrega también. Y obvio, imagínense, pues yo entiendo, ellos han hecho un trabajo pues por aparte en sus casas y demás, pero como no tienen osciloscopio, y ese trabajo requiere mucho del uso de osciloscopio y demás, ellos están pidiendo si este sábado podemos volver a estar allá en la institución. Hasta donde entiendo no les han dado todavía una respuesta de un sí o un no. Entonces puede ser que este sábado yo vuelva a estar allá. Entonces, y lo que ellos alcancen a hacer en el momento, si no alcanzan a que funcione todo al 100%, pues ya tendríamos que evaluar a ver qué se puede rescatar de lo que ellos están haciendo. En el caso de ustedes, pues como les decía ahora al inicio, nosotros necesitamos en 8 días poder terminar lo que está pendiente. ¿Por qué yo insisto mucho en eso? Porque es la forma en que ya podemos nosotros rescatar lo que hemos venido trabajando durante todo este tiempo.
yo les he dicho a ustedes siempre, que a mí me lleguen a decir que en las otras asignaturas no puedo ver el laboratorio por A, B, C, D, E, a pesar de que es algo crítico, para mí no sería tan crítico, ¿cierto? Pero que no me lo digan, porque para mí sí es crítico. Bueno, afortunadamente pues hemos podido trabajar ya tres sesiones, creo que no ha salido del todo mal, pero para mí es fundamental que lo que está pendiente lo logremos terminar. Para mí eso es clave, ¿sí? Entonces, y es en la única donde yo, pues como que peleo, porque les voy a ser sincero, conmigo tuvieron la tentación de aislarme por el caso del profesor Juan Manuel. ¿Por qué razón? Porque Juan Manuel, ustedes saben que él está, pues bueno, gracias a Dios ya está más recuperado, pero Juan Manuel cuando fue a la institución, eso ya fue, bueno, hoy se cumplieron ya 2 semanas, hace 15 días Juan Manuel llegó, entonces a él le toca, dentro del horario que él tiene asignado ir a la institución, está ese día. Entonces él fue, y mire cómo es la vida, como cosa especial, yo ese día no lo saludé de puño, y ese día no estuve cerca con él como hemos estado nosotros en el laboratorio, que ahí estamos pues incluso hasta medio metro, diríamos así. Con él llegó, él entra al espacio, entonces yo me pongo el tapabocas inmediatamente porque, no sé, fue un instinto porque muchas veces con la distancia que conservamos, él ha entrado y yo a veces como yo dentro del espacio me lo quito, estoy normal. Entonces ese día yo dije, hola Juan Manuel, entonces me puse el tapabocas y nada de saludo de puño, o sea, él se sentó como a los 3 metros que está en el otro escritorio y entonces hablamos unas cosas, llega Jorge Felipe, habla con él unas cosas y entonces yo sí estuve con él 10 minutos allí, fue mucho porque yo ya salía para poder mirar el caso de ustedes con el laboratorio, porque estaba todavía pendiente lo del programa, una cosa, todos los problemas pues, que ustedes vieron. Entonces yo ya me estuve ya con Roa y sucede que cuando ya Juan Manuel se va, o sea, cuando yo ya vuelvo, ya Juan Manuel se había ido hace rato porque pues él está como hasta las 5 más o menos allá. Entonces, Juan Manuel empieza a experimentar ya sus síntomas el día viernes. Entonces, él incluso me comparte, uy, profe, fíjate que tengo esto. Ya el día sábado, ya él empieza un poco más fuerte. Entonces, tengo entendido que cuando la profesora conoce los casos, ella inmediatamente pues notifica. Ese es pues el protocolo. Entonces, tengo entendido que él sí hizo, sin saber todavía si él tenía el COVID o no, le dice al profesor, ya usted no puede regresar, tiene que la EPS pues le haga el examen, entonces hasta que no se sepa su caso, usted no puede volver a la institución. Ahí le hacen pues su prueba los días, eso sale positivo, ya como ustedes se dieron cuenta. Entonces, yo me doy cuenta que a raíz del caso de Juan Manuel, entonces tuvieron el intento de aislarme. Yo entiendo todo eso. Y yo le decía, yo he dicho en la institución, mire, lo que viene haciendo el señor el CISO, pues como le solemos decir, Luis, yo la verdad he compartido todo el proceso, incluso cuando me dijeron que ustedes, los que tuvieron pues la situación, no las habían dejado entrar todavía, pues ustedes vieron que yo les di idea, ¿no? Miremos esto. Pero yo entendí eso, o sea, a veces es un poquito complicado, pero yo lo entendí, o sea, yo eso lo he respetado. ¿Ves? Yo inmediatamente cuando yo me doy cuenta, inmediatamente mando una nota explicando cómo fue. ¿Por qué razón? Porque Juan Manuel me comparte la situación. Entonces yo le dije, Juan Manuel, pero vos dijiste que nunca estuvimos así pues, o sea, pero como, mire, hay cosas que yo en la vida he aprendido, o sea, cuando usted puede, es decir, no es que yo sea de pronto desconfiado, no, pero no me gusta basar, o sea, que fulano tal cosa, entonces no, o sea, cuando son cosas de trabajo y hay personas que tienen una responsabilidad ya, esa persona tiene que responder. Pero hay otras, pero aún así uno muchas veces no se puede confiar. Entonces, el asunto es que en ese caso yo digo, no, yo, independiente de lo que haya dicho Juan Manuel, yo voy a compartir mi versión de cómo fueron las cosas, ¿sí?
Entonces yo dije, así textual, el día, llegó el profesor Juan Manuel, él estuvo a tantos metros, no nos saludamos, no hubo contacto de puño, ni de codo, nada, estuve máximo 10 minutos en el espacio, pam, pam, pam. ¿Por qué lo hice? Porque yo decía, caramba, bien complicado que hemos estado con este tema de las prácticas, me llegan a aislar, entonces se me daña todo lo que yo he preparado, ¿sí me hago entender? Sin embargo, yo dije allí, de todas maneras, yo respeto la decisión que se tome, porque pues supongamos que en ese momento una salivita brincó los 3 metros que estaba, hizo así, pues, ¡pum! Entonces uno nunca... Es decir, casos se han visto, ¿no? Entonces, además, ustedes saben pues que con este virus alguien toca ahí una superficie, yo de pronto Juan Manuel tocó una superficie y no me di cuenta, llego yo después, la toqué y eso estaba ahí vivo, bueno, tantas cosas que se han visto. Entonces yo pues era consciente de eso, entonces yo dije, sin embargo yo respeto, tratar las decisiones que tomen y todo eso. Bueno, gracias a Dios, cuando ya hubo una respuesta y que ya se supo en efecto pues que Juan Manuel era positivo, ahí llega la notificación donde nos dice, no, si ustedes llegan a tener síntomas, inmediatamente tienen que avisar para ya pues, hacer todo el proceso que requiere. Gracias a Dios, el único síntoma que tuve en estos días ha sido frío cuando uno llega al CC pues con esa lluvia, lo decía que día pues en broma, pero en el resto no. Entonces, por lo menos por ese lado no se me alteró el tema de las prácticas. Y entonces yo le decía a alguien, pues que a mí me manden a la casa, magnífico, porque pues uno está en la comodidad de su casa, pero sí me preocupaba mucho las prácticas y ante todo la práctica con ustedes. Porque, a ver, que los otros grupos manejen multímetro y y todo eso, eso es algo que la persona por aparte incluso lo puede complementar. Eso es fácil, es solucionable, pero nosotros no tenemos PLC todos, no tenemos contactores todos, no tenemos motores reales todos, entonces a mí me parece eso algo crítico, ¿sí? Y que alguien termine un curso de automatización con manejo de PLC sin haber manejado nunca un PLC real, pues me parece peor, y eso pues no lo podíamos permitir. Entonces, afortunadamente, allí en ese lado, nosotros no nos vimos perjudicados. Entonces, reitero, no tenemos más tiempo, ¿sí? En 8 días, para que el curso nos termine bien, hay que hacer eso que les acabo de comentar ya. Y digamos que ya la parte pues de lo demás para la implementación, pues lo que ustedes logren hacer, que espero que sea ojalá el 100%, teniendo pues muy presente eso. Pero el detalle es que como yo sé que digamos ustedes no les prestan el PLC, si ustedes consideran, y eso sí voy a dejar claro en eso, si ustedes consideran como grupo un caso, que ustedes digan, hola, qué bueno sería que la institución nos permitiera el día 28, ¿sí? Que es el último día, de pronto que en el espacio de la 1:30 hasta las 6:45 que terminamos la clase, se nos permita de pronto estar allá para sustentarle al profesor al escalero la implementación de lo que trata para poder conectar los PLC y demás. Si ustedes consideran que va a ser necesario y que es útil, entonces hagan la solicitud. Ustedes pueden escribir un correo, se lo dirigen a Jorge Felipe, porque pues Jorge Felipe es el encargado, él es el director responsable del manejo de los laboratorios, y le escriben los motivos que ustedes pues solicitan, porque pues se sobreentiende que el PLC, pues ¿quién va a tener? Yo no tengo PLC en la casa, por ejemplo. Entonces, y entonces a ver qué nos responde. Hay tiempo todavía. En eso, yo digamos, si Jorge Felipe me dice, profesor, ¿usted qué opina? Algo así, yo digo, no, si es que la realidad, mira, qué tal y tal. Entonces, eso lo podríamos hacer. Pero entonces, ahí sí tendríamos que tener en cuenta que por lo menos ese correo debe escribirse el día de mañana, ¿sí? Escribirse el día de mañana, con copia a todos, con copia a mí, pues como el docente allí, lo pueden enviar con copia a la profesora María del Pilar. Entonces, un correo bien escrito, donde ustedes hacen esa solicitud con el debido respeto, le explican pues por qué,
y a ver qué responden. Y ya nos sujetamos a la decisión que ellos tomen, porque si nos llegan a decir válido, perfecto, maravilloso. Pero si nos llegan a decir que no por A, B, C, pues tenemos que respetar eso porque, reitero, yo sé que hay gente que se ha molestado pues con el manejo que se ha dado pues dentro de esta situación, pero mire que a la larga, cuando la institución la cerraron, fue evitando que la institución se volviera un foco del virus. Y mire que estuvo bien, pues por lo menos no había una situación crítica. Mi hermana tuvo el virus y ella, en una oficina que ella asesora, porque ella es abogada, una oficina donde ella va pues con cierta frecuencia, eso se volvió el foco allá. Y creo que si se salvaron 2 personas de que no les diera el virus fue mucho, pero la gran mayoría tuvo pues la situación. Entonces, esas son los manejos, pues las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, el asunto es que eso lo podemos hacer. Eso sí, ustedes ya me dicen pues si enviaron el correo o no, y ya sería pues esperar a ver qué puede suceder, ¿no? Porque desde luego yo lo entiendo que es para el bien de terminar pues bien ese proceso. Pero el día 28, el día 28 de noviembre, sí tenemos que esforzarnos por terminar todo, lo pendiente todo, por lo que yo ya les acabo de explicar. Entonces, para que lo tengan ustedes en cuenta. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, vean. Ve, profe, una pregunta. Escucho, Cristian. Sigamos que al enviar ese correo y digan no, entonces, ¿qué le presentaríamos a usted como proyecto y no podemos hacer la parte de si de pronto llega a suceder un no, yo sé que la implementación en un amplio porcentaje sufre, ¿cierto? Porque obvio, pues no va a estar el PLC para hacer las conexiones a la maqueta que ustedes estén realizando y demás. Entonces, en un caso así, ¿qué se tendría que hacer? Ustedes van a presentar los planos de la maqueta, de materiales, todo pues como buenos mecatrónicos que son, bien clarito. Me van a indicar allí lo que hay en el documento que les dije que ya tengo, que es las entradas, las salidas. Ustedes van a presentar el ladder, presentan pues desde luego el GRAD-C, la traducción pues al ladder. Pueden ya incluso hacer la simulación vía Cadecimo, pues que Cadecimo mal que bien es un software que pues ayuda en muchas cosas. Entonces, eso tendría que ser lo que se haría ese día, y eso va acompañado pues de una presentación, así como hacemos las diferentes sustentaciones de los proyectos de grado, todo eso, donde ya cada grupo pues sustenta, entonces sustenta y vemos pues cómo fue la simulación y todo eso. Y si lo alcanzan, como ya la gran mayoría tiene el TIA Portal, pues la versión 11, que es la que se ha venido trabajando, algunos tienen una versión pues más, creo que la 15 que la tienen ahí en las máquinas. Entonces ustedes ya pueden, en un momento dado, hacen el proyecto y me envían a vuelta pues ahí el correo pues desde luego, o el enlace de la descarga, me envían pues la carpeta del proyecto pues con los archivos generados, y esa sería la manera en que nosotros podríamos entonces validar ese trabajo, ¿cierto? Yo sé que hay un grupo que tiene pues un PLC, o los que de pronto tengan esa facilidad, pues obvio, pues y lo lograron hacer magnífico. Pero algo así de lo que yo les estoy compartiendo en este momento fue lo que se logró pues más o menos similar con el grupo del semestre anterior. Con ello yo había tenido una ventaja, que cuando se da la situación coyuntural del cierre, la cuarentena y todo eso, ya habíamos alcanzado a hacer, las prácticas que he venido haciendo con ustedes ya las habíamos alcanzado a hacer. Con ellos me quedó faltando, creo que incluso alcancé a hacer también como cosa especial la parte análoga. Entonces, pues por ese lado yo no me vi tan perjudicado. Afortunadamente, como el curso, yo doy clase hoy y a la siguiente sesión yo ya empiezo con las prácticas, entonces menos mal fue así y no me vi tan perjudicado. Entonces, eso es lo que podríamos hacer, en caso que tal vez la respuesta sea no, ¿sí? Podríamos hacerlo de esa manera. ¿Listo? Bueno. Entonces mire que ahí siempre se nos ha ido un tiempito hablando, pero pues desde luego es importante para que tengamos pues como la claridad del caso. Entonces,
miren lo siguiente, voy a presentar de una vez. Yo encontré un video que se conoce como las reglas de oro para tener éxito con Profibus. Es un video muy concreto, dura 30 minutos. Me parece que es interesante porque complementa lo que hemos hablado de los buses de campo. Entonces, para cuando ya termine el video, ya miramos cuántos minutos quedan para que ustedes ingresen pues a la reunión que se tiene a las 8. Y llegado el caso, pues quedaría pendiente si después de las 9 terminaron para cerrar pues con algunas cosas. Entonces voy a compartir aquí, a ver, yo miro, aquí tengo, porque ese no lo alcancé a descargar. Entonces, permítame, vamos a compartirlo. Está en español, que es la ventaja. Y entonces ese está justo a ver aquí, esto es, ahí lo están viendo, dice las reglas de oro para tener éxito con Profibus. Entonces vamos a poner el volumen y aquí va. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación. Agradeceros la participación en primer lugar. El objetivo de la presentación sería daros una serie de pautas para que cualquiera que se acometa un proyecto con la tecnología Profibus pues pueda llegar al final con garantías de éxito, sin sufrir mucho y sobre todo que pueda aprovechar todas las ventajas que esta tecnología nos proporciona. Entonces, sin más dilación, porque andaremos con el tiempo un poquito justo, vamos a empezar. Los puntos que vamos a considerar son los siguientes. En primer lugar, debemos preguntarnos por qué queremos utilizar Profibus. Después, suponiendo que nos hemos respondido sí, debemos definir la distribución geográfica de todos los instrumentos que vayamos a utilizar en nuestro proyecto. No debemos de perder nunca de vista cuál es nuestro proceso. Con independencia de que utilicemos un Profibus o no, nuestro proceso tendrá unas características particulares. Tenemos que planificar perfectamente cuál va a ser la instalación, cómo la vamos a cometer. Es importante seleccionar también los suministradores. No todos los suministradores nos van a dar los equipos que a lo mejor necesitemos. No debemos olvidar en un proyecto Profibus la importancia de las herramientas de ingeniería. Veremos luego por qué. No debemos de olvidar tampoco que hay que pensar en el futuro. El proyecto no acaba con la instalación y la puesta en marcha. El proyecto tiene una vida y tenemos que pensar en el futuro. En primer lugar, nos preguntábamos por qué Profibus. Vamos a usar tres consideraciones: las ventajas, las desventajas y, como no, los posibles ahorros que nos pueda reportar utilizar esta tecnología. Empezando por las ventajas, el primer punto que tenemos es que vamos a tener un cableado sencillo, es decir, con un solo cable podemos conectar múltiples instrumentos. En segundo lugar, la alimentación de los instrumentos se va a realizar por el bus, algo parecido a lo que teníamos con 420, con lo cual no nos resulta extraño. Vamos a eliminar elementos intermedios a nivel de regleteros, de barreras, en el caso de utilizar en zonas clasificadas, etc. El acceso a la información ahora es mayor. No tenemos solo acceso como en 420 a la información de proceso, sino vamos a tener información también de los datos del equipo, de la configuración y de su estado, o sea, para diagnosis. La ingeniería puede ser centralizada, es decir, yo puedo tener una base de datos única con toda la instrumentación que he utilizado en el proyecto. Voy a tener una mayor rapidez de respuesta en caso de la puesta en marcha, porque además puedo tener la posibilidad de hacer configuraciones de forma remota. Me es posible también traspasar el tema de lo que sería el propio proceso
y incorporar la información de los instrumentos a gestión, es decir, a aplicación en tipos mes o de planificación del trabajo dentro de la planta. Es posible también, haciéndolo bien, añadir o quitar instrumentos en línea. Y aunque no es muy habitual en Profibus normalmente, pero se podría hacer también el control distribuido en los propios instrumentos de campo, no en el controlado. Lógicamente, todo en esta vida tiene también sus desventajas, ¿eh? A veces nos sirven para aprender, no tiene que ser un inconveniente, pero vamos a citarlas, hay que ser realistas. Una de ellas es que la preingeniería de un proyecto con Profibus es más compleja. Tengo que hacerla bastante antes de como lo hacía con un proyecto convencional. La configuración y el diagnóstico de los aparatos es más complejo. Voy a tener un montón de datos de información que yo tengo que saber qué hacer con ellos, cuáles me interesan, cuáles no me interesan, cómo los voy a manejar. Antes solo recibía la señal 420 y no había mucho más que pensar. Voy a tener, si no estoy familiarizado con este tipo de proyectos, accesorios que me van a resultar novedosos, repetidores, terminadores, coupler, etc. Tendré que familiarizarme con ellos y su uso. A veces la interoperabilidad, que es un concepto que luego veremos, entre distintos aparatos y suministradores puede ser difícil, hay que tenerlo en cuenta. Y en mi opinión todavía se precisan nuevos desarrollos para tener una gama completa de aplicaciones. Si nos vamos al punto que suele ser el más interesante normalmente, que es el del ahorro, la inversión, tomando datos de proyectos que ya se han ejecutado con bastante objetividad y comparando entre aplicaciones tradicionales y aplicaciones con Profibus, tenemos ahora mismo una valoración que está en el entorno de los 15, un ahorro de un 15 a un 17% de la inversión en el proyecto. Debemos de tener en cuenta que en muchas plantas valores en torno al 5% suele ser el beneficio que a veces tiene la planta, con lo cual estamos hablando de ahorros considerables. El siguiente punto que habíamos dicho, una vez que hemos tomado la decisión de hacer un proyecto con Profibus, es definir perfectamente la distribución geográfica de los instrumentos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para cada una de nuestras unidades de proceso debemos de saber muy bien qué instrumentos vamos a colocar, dónde van a ir colocados, qué requerimientos tienen. En definitiva, hay tres cosas fundamentales que tenemos que fijar. Las distancias, las posibles agrupaciones que podamos hacer con los instrumentos y qué tipos de segmentos, Profibus DP, Profibus PA, si son clasificados, etcétera, para poder calcular muy bien los distintos elementos que yo necesito colocar en la red. El siguiente punto decíamos que era no perder nunca de vista el proceso. Nuestro proceso, con independencia de que usemos Profibus o no, tiene unas particularidades. Entre ellas puede estar pues, que tengamos zonas clasificadas, que tengamos necesidades de redundancia, que haya algunas aplicaciones de seguridad, que precise o no soluciones integradas, etcétera. Todo esto hay que tenerlo en cuenta porque a lo mejor no puedo cumplir con ellas o voy a tener que tener unos requerimientos especiales. Por ejemplo, estamos hablando de aplicación en una zona clasificada, por ejemplo en Profibus PA, pues lo mejor es seguir las recomendaciones de los organismos internacionales, por ejemplo en este caso de Fisco. ¿Qué va a hacer una recomendación de este tipo? Nos va a fijar prácticamente como si fuera como un guiaburros lo que tenemos que utilizar. Primero, que los instrumentos estén certificados en Fisco. Segundo, una serie de parámetros eléctricos como la intensidad, la tensión, etcétera, que limitan las características del instrumento. Nos va a fijar unas requisiciones para los cables, nos va a fijar qué tipo de terminadores y los límites que tienen las longitudes. Si nosotros seguimos las recomendaciones, la gran ventaja que vamos a tener es que no vamos a requerir certificación del sistema. Yo puedo optar por otro camino, hacerme mis cálculos, absolutamente apurar al máximo las capacidades de mi instalación, pero si lo hago así me va a obligar a que algún organismo independiente certifique que ese sistema cumple. Con lo cual, recomendación siempre ir
a este tipo de estándares que nos van a facilitar la vida. Si nos preocupa la redundancia o la precisamos por el tipo de aplicación que tenemos en el proceso, pues debemos de estar seguros que con Profibus no tenemos en principio inconveniente. Podemos tener redundancia a prácticamente todos los niveles. En este caso estamos viendo una aplicación tipo anillo, pero puede ser también en bus. El único inconveniente que podríamos decir es que los equipos que se utilizan normalmente para redundancia son pocos los que hay en el mercado, poca oferta y de pocos fabricantes, pero afortunadamente funcionan bastante bien. Otra cosa importante que habíamos dicho era la integración. ¿A qué me quiero referir con esto? Pues si nosotros, por ejemplo, empezamos a aplicar una filosofía Profibus a una estructura más o menos estándar, tradicional, que o ya la tenemos existente, como esta que estamos viendo aquí, por ejemplo, con una serie de actividades como es el mantenimiento, la operación, la ingeniería, o que la hemos adquirido de una forma, aunque sea nueva, de una forma independiente, sin plantearnos qué requisitos va a tener Profibus, pues puede haber una serie de interconexiones entre nuestra aplicación de Profibus y lo existente que haga que ese trabajo de automatización sea bastante duro. Si nosotros podemos elegir una plataforma que ya está pensada para trabajar con esta integración, ese tipo de actividades no va a requerir de nuestro esfuerzo, con lo cual, de alguna manera, nos lo van a dar, digamos, por decirlo así, gestionado automáticamente. Y nos va a ser muchísimo más fácil el poder implementar la aplicación. Esto es interesante, sobre todo en proyectos nuevos. Quiere decir que debemos de elegir bastante bien la plataforma a nivel de control con la que vamos a trabajar. Otra cosa, otro punto importante era planificar la instalación. Para planificar la instalación tenemos que tener en cuenta la arquitectura, el direccionamiento, el conexionado de los equipos, los posibles agrupamientos que podamos hacer y todos los accesorios que vayamos a tener que utilizar en la red. Vamos a empezar por recordar un poquito las topologías que había en Profibus para la arquitectura. Si recordáis, esto es una cosa muy sabida, pero bueno, lo vamos a ver brevemente. Había como tres posibilidades. La famosa cadena Daisy en línea, de un instrumento a otro con su conector. La famosa línea con ramales en forma de T y la famosa estructura en árbol con conexiones, digamos que integradas en nudos. De buses, el Profibus DT, vemos que la primera es bastante factible, la segunda normalmente tiene unas aplicaciones muy limitadas porque si os dais cuenta la longitud de los ramales es muy pequeña, no puede llegar a más de 0,2 metros y limita también la velocidad de comunicación, y la tercera no está admitida. Pero si nos vamos a PA, normalmente donde está la mayoría de los instrumentos de campo, vemos que la longitud, en el caso de la rama total, esta longitud siempre la suma de todas las ramas, es mayor, pasamos de 1200 a 1900 metros. En el primer caso, la cadena Daisy no es absolutamente nada recomendable, por inseguridad y por complejidad de hacerse conexionado y sobre todo porque va dentro de los aparatos. La segunda aplicación en líneas con ramas es la más habitual. Normalmente tenemos que poner unas cajas de derivación o conectores en los instrumentos, pero nos permite ir a ramas de 30 a 120 metros, con lo cual es una distancia ya muy considerable. Y la tercera filosofía, la tercera topología, nos permite también conectar bastantes instrumentos agrupados en determinados nodos. Las distancias suelen ser las mismas, como veis, con lo cual, digamos que estas dos últimas son las que habitualmente se utilizan en Profibus PA y además se pueden combinar, es decir, puedo mezclar ambas topologías. Otro dato importante que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad de transmisión, por ejemplo, en el caso del Profibus DP, tiene que ver con la longitud del cable. Es decir, cuando decimos que el Profibus DP podemos llegar hasta 12 megas, es verdad siempre que estemos por debajo de 100 metros. Si vamos aumentando la longitud hasta el máximo, que son 1200, veremos que esa velocidad baja ostensiblemente. La recomendación habitual suele ser trabajar en entornos de distancias de entre 200 a 400 metros, lo cual nos permite ir a velocidades
de bastante aceptables de entre 500K a 1,5 megas. Otra cosa importante en el caso del Profibus PA, que no debemos de olvidar, es que el número de aparatos que tenemos limita también esa longitud de ramal de la que hablábamos. Es decir, si yo me voy a 120 metros, no puedo tener más de 8 aparatos en la línea. Debemos de tener en cuenta además que, como decíamos, pensando en el futuro, no debemos de saturar esas posibilidades, porque mañana puede haber una ampliación y si el señor que lo coloca ahí no conoce estos detalles, nos puede meter en un problema a la hora de dejarnos sin comunicar los aparatos. Con lo cual, es muy importante tener en cuenta también que el número de aparatos está relacionado con la longitud máxima que podemos poner en los ramales. Esto se limita también en el caso de que utilicemos, por ejemplo, aplicaciones en zona X, también según la recomendación Fisco, como decíamos antes, pues por ejemplo a un número de aparatos inferior para la misma longitud. Otro punto bastante importante que a veces se olvida y algunos lo han sufrido mucho es el tema del direccionamiento. Los instrumentos cuando se identifican en el proyecto es por su dirección. Nosotros podemos direccionar hasta 128 direcciones, de la 0 a la 127. Hay 3 que están reservadas. La dirección 0, como veis, está reservada para servicio y diagnosis. La 126 es con las que suelen venir todos los equipos por default de fábrica. Y cuando un equipo viene con 126 es que diríamos está sin configurar. Y la 127 que está reservada para dar mensajes de difusión. Por lo tanto, nosotros podemos poner en los instrumentos la dirección desde el 1 al 125. ¿Vale? ¿Qué recomendaciones hay que hacer para el tema de las direcciones? Lo primero que hay que entender es que si no podemos tener instrumentos en una red con la misma dirección. ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos un montón de señores que se llaman igual. Entonces, cuando vamos a llamarlos por el nombre, pues no podemos identificar cuál es. La forma de ajustar la dirección, vamos a verla en posibles escenarios que no siempre son muy realistas. Este punto para mí creo que es igual el más complejo normalmente en los proyectos. Lo ideal sería conectarlos paso a paso. Es decir, yo conecto el primer instrumento, voy a ver que tiene la dirección 126, se la cambio y así sucesivamente con los siguientes aparatos. Claro, esto me obligaría a estar en planta cada vez que conecto los aparatos. Otra posibilidad es durante la planificación. Durante la planificación yo especifico qué direcciones voy a poner a cada aparato y ya las pido con esa dirección. Esto sería lo ideal, que yo pudiera definirlo y ya pedir los aparatos a fábrica con esa dirección. El problema que suele ocurrir es que muchas veces cuando se piden los aparatos todavía no están definidas las direcciones. Y la tercera sería hacerlo justo antes de la instalación, es decir, cuando ya tengo los aparatos en planta, pero en algún laboratorio o tal, y entonces coger ahí, definir las direcciones, ajustárselas y montar los aparatos. Esta posibilidad tendría la ventaja de que puedo hacer el montaje simultáneo, es decir, una vez que yo les he dicho a los aparatos las direcciones, los puedo montar donde me dé la gana y al mismo tiempo. Para mi opinión, lo ideal sería el pedir siempre los aparatos, siempre con una dirección, aunque luego esa dirección se vaya a cambiar, pero nos va a facilitar mucho la labor a nivel de montaje, porque en la experiencia muchas veces los aparatos llegan con el tiempo muy justo y no tenemos demasiado tiempo para estar hablando de hacerlo en laboratorio o de otra manera. El conexionado también es importante. Normalmente hemos dicho que, por ejemplo, en el caso de Profibus PA tendremos que utilizar cajas de conexionado o de agrupamiento. Ahí veis dos ejemplitos. En el primero vemos cajas que van conexionadas directamente a Borna. Esto nos obliga a que si alguna vez tengo que desconectar los equipos, voy a tener que abrir la caja, pero puedo utilizar conexiones de tipo, conectorizadas, donde simplemente desenrosco el conector y no tengo que abrir la caja. Eso me va a permitir hacerlo más rápido y además con más seguridad, sobre todo si están las cajas en zonas de acceso complicado. Otra cosa importante que no debemos de olvidar, que a veces no se le da tampoco importancia, son los conectores. Los conectores tenemos normalmente 3 tipos de conectores. Un conector convencional, un conector con terminador y un conector con doble conector para tema de servicio.
En el caso de tener un conector con terminador suele ser bastante útil porque muchas veces no sabemos al final cómo va a quedar la red y dónde va a estar el terminador. Entonces esto me permite distribuirlo un poco libremente y al final fijar simplemente con un pequeño conmutador que lleva aquí el conector cuál es el terminador. Y ahí entonces me facilita la labor. Asimismo, debo de prever alguna conexión con toma de servicio para poder hacer diagnosis en el caso de que tenga problemas, porque si no voy a tener que abrir el bus y me voy a quedar sin los instrumentos. Otro punto, decíamos, importante era seleccionar bien los suministradores. Es decir, aquí debemos de ser también, de alguna manera, escrupulosos con las organizaciones. Es decir, es importante que los equipos que vayamos a utilizar nos hayamos asegurado de que están registrados y que tienen las prestaciones apropiadas. Vamos a ver los tres conceptos fundamentales que habíamos hablado para los instrumentos en general en Profibus. Uno de ellos es la compatibilidad. La compatibilidad es hacer que un equipo pueda transferir información con otros para ejecutar entre todos funciones sin que afecte a la información. Interoperabilidad es la capacidad que tiene el instrumento para interaccionar sin perder sus funciones, pero con instrumentos de distintos fabricantes. Es decir, como cuando decíamos que se podía hacer un lazo, pues que yo pueda comunicar directamente el transmisor con la válvula de otro fabricante, sin ningún problema. La intercambiabilidad es la posibilidad o la capacidad de que poseen los instrumentos de que puedan ser sustituidos por otros de un fabricante distinto sin que yo pierda la funcionalidad o nivel de integración que ya había establecido en ese instrumento. Este es un punto probablemente de los más importantes, porque hay gente que tiene instrumentos que solo los tienen ellos. Y puede ser maravilloso el instrumento, pero si ese instrumento tú lo instalas y te da problemas y no tienes un sustituto, ¿qué haces? Pues que es un problema. Entonces, lo normal es que pongamos instrumentos que, en el caso de que fallen porque sean delicados o porque, yo qué sé, o deje de fabricar con ese suministrador, pues pueda tener un sustituto que nada más instalarlo me siga funcionando la aplicación. Otro tema importante son la configuración. Para hacer la configuración de los instrumentos, normalmente partimos de unos ficheros que nos entregan los fabricantes. En esos ficheros vienen los datos que podemos ajustar en los instrumentos y que le podemos comunicar. Normalmente hay dos tipos de datos que son cíclicos, que suelen ser los datos del proceso que se están comunicando continuamente, y datos que son acíclicos, que solamente se utilizan pues, cuando yo quiero una diagnosis o le voy a cambiar una configuración. Lo habitual es utilizar los ficheros tipo GSD o DD o DD, luego no vamos a entrar en los detalles, pero son ficheros donde tengo una serie de esta serie de información, se acopla a la herramienta de ingeniería del sistema y se permite configurar el instrumento. Hay una versión de esta filosofía más avanzada, digamos más sofisticada, que es la versión EDTM. Es un fichero también que lo tiene que suministrar el fabricante del instrumento, que está basado en una tecnología tipo Windows, por lo tanto no depende tanto de los fabricantes y tal, y está abierta a nuevos desarrollos. El inconveniente que tiene a veces es que determinados fabricantes cobran por este fichero, así como el otro se entrega gratuitamente, este se cobra. En los máster también tenemos de tener cuidado, porque hay máster de distintas clases. Hay máster que solo permiten la comunicación cíclica, es decir, los máster que llamamos aquí de clase 1, te permiten comunicar con los instrumentos, pero a través de él no vas a poderle enviar datos acíclicos. Hay otros máster que se usan normalmente solo para ingeniería, que son herramientas de ingeniería que te permiten cambiar los datos, pero no comunican a nivel de proceso. Y luego hay másteres que admiten ambas cosas. Es decir, yo puedo tener un máster que me permite no solamente estar trabajando cuando estoy en proceso, sino también a través de él configurar el instrumento. Este sería el ideal en el caso de que podamos hacerlo. No siempre es necesario, pero vamos, suele ser lo más aconsejable. El siguiente punto que habíamos citado era el tema de las herramientas de ingeniería. Las herramientas de ingeniería son importantes ¿para qué? Para la configuración, para la diagnosis, para el diseño y para la gestión de los recursos. En el caso de la configuración, como habíamos hablado antes, imaginar lo que habíamos dicho, tenemos nuestro fichero GSD y vamos a direccionar los equipos. Conectábamos el primer equipo, recordáis, lo lee la herramienta de ingeniería y a través del máster, en este caso tenemos un máster clase 1-2, vamos al equipo, decimos tu dirección va a ser la 3.
Esto es lo que iríamos haciendo con los distintos instrumentos que vamos colocando en el proyecto, ¿vale? Con lo cual ya hemos establecido nuestro mapping de direccionamiento. Si usáramos la filosofía que comentaba antes de FDT con DTM, la herramienta de ingeniería en esta filosofía FDT cogería ese fichero, lo integraría y haría la misma funcionalidad que hemos dicho antes a nivel de la configuración de los instrumentos. ¿Qué es lo que cambia? Primero, como he dicho, es una filosofía que está, vamos a decir, como por encima de lo que es el propio bus de campo. Está pensada en el futuro de cara a que yo puedo incorporar todas las filosofías futuras que puedan salir, no solamente Profibus, sino Profibus, Bus Foundation, HARP, es decir, cualquier otro tipo de filosofía de bus, y sobre todo que utiliza absolutamente toda la información que yo pueda tener del instrumento en un entorno Windows. Para hacer una pequeña idea sencilla, vamos a hacer simplemente un comparativo gráfico de lo que yo veo con un fichero GSR cuando lo voy a configurar, cómo lo haría con una herramienta de este tipo. Creo que veis claramente que tenemos aquí pues a lo que estamos acostumbrados en Windows, una serie de pestañitas donde en cada una de ellas además yo veo exactamente lo que es cada cosa, el rango, no sé qué, la escala, la alarma, etcétera. En el otro lado veo un fichero tipo texto que también puedo interpretar y me va a dar la misma información, pero son formas diferentes. Simplemente que los conozcáis. Las herramientas de ingeniería pueden ser de forma independiente, es decir, separadas, que incluso las puedo comprar a otros fabricantes, o pueden ser herramientas integradas en el sistema. Normalmente vienen con el propio sistema de control. Las prestaciones son similares, pero lógicamente la integración, como he dicho antes, pues te va a dar mucha más ventaja a nivel de toma de decisiones y sobre todo a nivel de la incorporación, como decíamos antes, de la información a todas las aplicaciones que pueden ser de gestión, ¿vale? Hay herramientas también, no muchas, que nos permiten el diseño de lo que es la propia red. Por ejemplo, aquí vemos alguna idea, o herramientas incluso que nos permiten tener datos de todo el proyecto, a nivel de comprobar si cumple con fisco, de velocidades de respuesta, ejemplos de proyectos, etcétera. No suelen ser de distribución comercial, pero hay fabricantes que las tienen. El siguiente punto decíamos que era pensar en el futuro, es decir, en el futuro yo voy a tener que tener un mantenimiento, con lo cual debo de tener equipos de pruebas, equipos de test, formación. Si mi gente no conoce esta filosofía, pues debo de formarles adecuadamente para cuando hagan cosas. Y si quiero utilizar al máximo todas las posibilidades, pues también debo de informarme de cómo aprovechar los datos para optimizar los recursos que tengo en la planta. Finalmente, hay una serie de recomendaciones que nosotros solemos aconsejar a todos los clientes y con las cuales pues voy a concluir la presentación. Y las vamos rápidamente. La primera es adaptar las especificaciones de ingeniería a la filosofía de bus de campo. Punto para mí muy importante. Si lo hacéis así, desde luego que triunfáis. Segundo, definir criterios globales para todo el proyecto. Sacarle ventaja a un proyecto con bus de campo es muy importante si somos capaces de verlo como un todo. Asegurar que los equipos y las marcas están registradas en las asociaciones de bus de campo. Hemos visto antes por qué. Garantizar la interoperabilidad de los equipos. También lo hemos comentado. Dar prioridad a las herramientas de ingeniería del sistema. Es decir, si yo tengo que elegir entre varios sistemas, yo me iría por aquellos que tengan unas herramientas más potentes, más flexibles y más estandarizadas. Buscar colaboradores o suministradores que tengan experiencia demostrada. Desgraciadamente a veces hay gente que dice que sí, que sabe de lo que le estás hablando, cuando vas a ver la aplicación te ha tirado un punto a punto. Y finalmente, dejar abierta la puerta a futuras innovaciones que puedan surgir. Bueno, pues por mi parte creo que un poquito ajustado de tiempo vamos, pero hemos conseguido más o menos entrar en lo previsto. Vamos a ver, no es un tema de ventajas, es que tú tienes que utilizar ambos. Te explico, el DP
El DP es normalmente el conexionado de alta velocidad que va siempre a conectar el máster que lleva el sistema de control siempre va en DP. Entonces el DP siempre vas a necesitarlo. Entonces tú puedes conectar normalmente equipos de alto nivel, por ejemplo variadores de velocidad o incluso relés de protección, equipos de este tipo que son equipos complejos con mucha información, los debes de conectar con DP porque la velocidad es bastante mayor de comunicación para tener esa información. Y si lo hicieras en PA, pues estarías muy limitado. El tema es que hay algunos equipos de campo que podrías elegir. Es decir, por ejemplo, medidores magnéticos, había fabricantes que, yo creo que están ya cada vez desistiendo más, pero bueno, había fabricantes que a lo mejor te daban las dos opciones, de poner DP o poner PA. Si pones DP, tienes la ventaja de que la comunicación es más rápida, pero tienes el inconveniente, como hemos visto antes, de limitaciones en los ramales y en las distancias. Entonces, por ejemplo, pues si tú necesitas poner la derivación prácticamente pegada en el instrumento. Sin embargo, si te vas a PA, pues puedes poner ramales de, como ya hemos visto, de hasta 120 metros. Es únicamente un tema de velocidad de respuesta. Y luego en algunos equipos, como ya digo, es que no te va a quedar más remedio, porque solo los van a fabricar o en PA o en DP. No, la dirección es única para todo el bus, es decir, no distingue PA o DP. DP o PA es un tema a nivel de soporte físico, pero a nivel de direcciones es única, es decir, es totalmente transparente. Cuando se convierte no hay diferencias. Tú únicamente ves una dirección, cada instrumento tiene una dirección en PA y el máster, aunque sea DP, no distingue direcciones de DP o de PA, no hay distintas direcciones. Si la dirección es única para la red, es igual parecido como tienes en Internet. Tienes un instrumento y su nombre en principio es su dirección. Entonces, tú no tienes que plantearte problemas si es de PPA, ¿no? Nada más que es la dirección que tú le has puesto al instrumento. Bueno, ahí lamentablemente en los últimos minutos pues ya pudieron darse cuenta que el video pues queda allí, digamos, en blanco. Pero digamos que, como les estaba diciendo ahí, si se dieron cuenta en el grupo, ahí hay un aspecto que viene siendo relevante y es lo que tiene que ver pues con la parte de la información, ¿no? Que es algo pues valioso desde luego, que es pues como importante. Entonces, antes de que ustedes salgan a la reunión, allí vi que Roa estaba solicitando el tema referente al hecho de que envíe ese archivo al Teams. Ahora lo envío. Quiero mostrar algo rápidamente que igual yo le pueda compartir ahí en la plataforma, que aquí ya los tengo abierto. Es una información referente pues a este tema que hemos venido pues tratando, ¿no? Entonces, aquí está. Sucede que pues cuando uno ya va entrando en lo que tiene que ver con los aspectos pues que para nosotros son fundamentales en relación al tema pues de, por ejemplo, que estamos hablando pues de los buses de campo. Entonces fíjense que ustedes pueden encontrar de los diferentes buses, por lo menos ahora lo que estamos viendo allí de Profibus, que ustedes pueden desde luego ampliar la información. Afortunadamente la red no es, digamos, por decirlo de alguna manera, tacaña pues en darnos información. Y entonces hay una parte que tiene que ver, por ejemplo, con el bus ASI, ¿cierto? Y entonces por lo menos yo aquí encontré hace ya algunos días un manual. Y entonces aquí ya hablamos, por ejemplo, miren lo que trae pues el índice, que para nosotros viene siendo un aspecto relevante, ¿sí? Entonces dentro de eso está lo que tiene que ver con el reconocimiento de los componentes, lo que tiene que ver con la parte pues del direccionamiento de los esclavos mediante consola, que eso ya nos va dando a nosotros una identificación de lo que hace pues el bus. Mire que aquí ya nos habla del montaje pues de la red, ¿cierto? Para ese bus de campo, la instalación y la configuración del maestro, lo que tiene que ver con los pasos y todos los aspectos determinantes para la creación de un proyecto en un software pues para, por lo menos para este caso, para equipo Siemens en el Step 7, ¿sí? Y aquí ya lo que es el conexionado a los dispositivos de entrada-salida,
un ejemplo de aplicación y ya un ejercicio de aplicación, pues que en este caso serían pues personas como nosotros los que nos pondríamos pues en la tarea de hacer la implementación respectiva si fuera el caso. Entonces fíjense que este es un manual que si bien seguramente puede omitir algunos detalles que para nosotros resultarían en algo relevante, el asunto es que de todas maneras cuando ustedes lo lean, cuando ya ustedes puedan, digamos, mirar cada uno de los aspectos que vimos allí en el contenido, entonces eso ya les va a dar a ustedes una mayor ampliación de los aspectos que vienen siendo pues fundamentales, relevantes y demás. Entonces esto yo se los voy a compartir. La idea es que por favor lo lean. Yo les podría pedir de pronto un resumen, pero como tenemos algunos aspectos que nos demandan pues atención de igual manera, pues por lo pronto o por ahora les pediré es que lo lean, ¿sí? Que lo lean, que realmente es un manual que es de cierta manera muy completo. Entonces, como ya estamos pues a puertas de la reunión donde ustedes están invitados, entonces hagamos lo siguiente. Yo voy entonces a compartir allí el documento para tener la solicitud de ROAC. Permítanme, yo miro por aquí el parecer de la asistencia. Lo voy a llevar allí a la parte en el equipo que tenemos. Tengo que salirme de aquí, ya lo voy a llevar al equipo. Y entonces voy a detener incluso aquí en esta parte de la grabación